Gracias a todos por estar aquí. Vamos a dar comienzo a esta masterclass que habíamos programado para las 6 de la tarde. Ya otros se irán conectando, irán conociendo el tema. Primero que todo, queremos agradecer mucho su asistencia, tomar el tiempo, recibir este mensaje y compartir con nosotros este tema que tenemos para hoy. Mi nombre es Gina Marcela Jurado, soy de profesión administradora de empresas y hace unos 12 años comencé un camino de autoconocimiento a partir de situaciones en mi vida que repetitivamente me llevaban al dolor, a la frustración, a la enfermedad y siempre pensé, ¿cómo puedo hacer para que esto cambie? Y a partir de ese proceso de búsqueda fui encontrando herramientas que me permitieron estar hoy aquí compartiendo con ustedes algunas experiencias de desarrollo personal de lo que ha sido mi camino. Germán es mi compañero, es mi pareja. Hola a todos y a todas, saludarlos. Gracias por compartir este espacio, por escuchar este llamado que hacemos hacia la introspección, hacia vernos a nosotros mismos. Soy de profesión artista visual y pues con Gina hemos compartido la experiencia de lo que ha sido el apoyo y la consulta a diferentes personas desde la parte emocional y bueno, a todos pues muchas gracias por conectarse y vamos a empezar. Bien, vamos a comenzar este espacio por todas nuestras relaciones, invocando todas esas relaciones que a lo largo de nuestra experiencia de vida nos han mantenido. Primero, la relación con nosotros mismos, la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con las personas que nos encontramos en el trabajo o en el entorno, con las parejas, y a partir de cómo nos vamos relacionando en una y otra situación, qué experiencias vamos encontrando. Bien. Hemos decidido nombrar esta masterclass con el tema Transforma positivamente la relación con la familia y transforma positivamente también la relación con la pareja. Son dos aspectos de la vida que quizá a todos de alguna manera nos tocan en lo profundo. Cuando somos niños, cuando nacemos, llegamos a una familia en la que nos reconocemos con un padre, con una madre, de la manera en que somos recibidos, de la manera como nos acogen, de la manera como nos sentimos también, como nos sentimos cuidados, protegidos, como nos sentimos sostenidos o no, se generan unas ciertas situaciones que producen unas heridas o unas fortalezas dentro nuestro que nos van a tener capacitados para darnos a la vida de ahí en adelante. De ahí que esa forma, como llegamos a ese hogar, genera en nosotros algunas circunstancias dolorosas que podemos llamar como la herida materna o la herida paterna. ¿Y a qué se refieren esas heridas? Se refieren a esa distancia que hay entre lo que yo espero que mi madre me dé o que mi padre me dé y lo que en realidad sucede. Entonces, algunos de nosotros quisimos que nos recibieran de tal o cual manera, que nos cuidaran así, que el papá y la mamá estuvieran juntos, que nos sintiéramos siempre amados, contenidos, nutridos, y muchas veces fue así como lo quisimos, lo pudimos recibir, o en otras ocasiones no. Algunas de estas situaciones nos llevan también a confundir los roles, a tomar partido en las relaciones que se establecen entre los padres o en los hermanos, nos vamos relacionando de diferentes maneras y eso nos lleva a vivir ciertas experiencias que cuando se tornan desde el dolor, desde la frustración, llega un momento de la vida en que necesitamos encontrar una forma de solucionar, es decir, esto ya no me es útil, esto ya no me sirve, y nuestra alma va buscando esa forma de ir transformando esas situaciones. Es el ejemplo que le traemos aquí a partir de una historia tomada de la vida real, de nuestros espacios de consulta que constantemente hacemos a través de la carta natal, donde una mujer de 59 años
llegue a consultarnos para encontrar una forma en que pueda ayudar a suavizar el dolor de sus hermanos. Ella tiene dos hermanos, un hermano mayor y una hermana mayor, por la enfermedad de su cuñado. El esposo de su hermana está atravesando por una situación de salud, de una enfermedad crónica que la tiene en una situación de dolor. Para comenzar a hacer esa interacción es necesario saber qué situación está viviendo en este momento la persona que se aproxima a saber algo más de su vida, igual que cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes lo motiva a saber algo, reconocer una forma, identificarse con una herramienta para resolver situaciones ancladas en la vida y que vemos que repetitivamente suceden y que algunas de ellas aún no las hemos podido resolver. En este diálogo que establecemos entre Ana, la carta y nosotros, hablamos sobre esa cotidianidad, cómo está viviendo, qué proceso está sintiendo, qué situaciones están transformándose en su vida, qué está necesitando en lo profundo de su ser. Ella nos cuenta que es cuidadora de sus hermanos y que actualmente vive en la casa que era de sus padres con su hermano mayor. Esta es la carta natal para quienes no la conozcan, para quienes se aproximan por primera vez a este tema. Este gráfico que está es la carta natal que se elabora a partir de la fecha, de la hora y del lugar de nacimiento. De ahí que es importante lo más cercano que podamos tener nuestra hora de nacimiento. En la carta natal de Ana podemos observar específicamente el área de su consulta. Ella viene a preguntar sobre la forma en que ella se relaciona con sus hermanos. En este gráfico, esos 12 espacios tienen que ver con escenarios de la vida, con situaciones que como seres humanos vivimos. En el caso de los hermanos, esa casa se vincula con la casa 3 y la casa de la familia tiene que ver con la casa 4. Aquí en este gráfico de un zodiaco completo, las casas que están señaladas, la casa que está en naranja es la casa 3 y la siguiente es la casa 4. Tengamos presente para ir identificando estos rasgos y cómo esta herramienta nos puede ayudar a entender situaciones de la vida. Como la consultante Ana está preguntando por su casa 3, entonces por sus hermanos vamos a identificar en la casa 3 qué energías están disponibles y por qué esos impulsos a vivir estas situaciones de estas maneras. Ana vive con su hermano mayor, que es de signo Virgo. Desde temprana edad, ella vive con su hermano mayor. Él presenta problemas de salud que lo limitan para hacer una vida convencional. Esta situación de su hermano, que sucede desde muy temprana edad, hace que los padres de Ana se ocupen de su cuidado con mayor tiempo y con mayor atención. Sin embargo, a la edad más o menos de 8 años, los padres de Ana se separan y al poco tiempo de haberse separado, de que el padre se haya retirado de la casa, el padre muere por una situación del corazón. Si observamos ahí en la carta de Ana, ella es de signo solar Leo. Y el signo solar de Leo tiene que ver con el corazón, es decir, que hay algo que lo relaciona también con un dolor profundo, quizás por ese tema de familia. El padre de Ana también es de signo de Cáncer, así que Cáncer dentro del zodiaco es muy esa naturaleza de cuidar de la familia, de asistirla, de acompañar y de cuidar mucho ese tema de la familia. Este es el signo de Leo que rige, que tiene que ver con el corazón, cuya regencia anatómica es el corazón, y que en el caso de Ana es donde tiene su sol natal. Es decir, que ella nació más o menos entre ese periodo entre el 21 de julio y el 21 de agosto, que es cuando el sol transita por el signo de Leo. Muchos de ustedes se identificarán con ese signo porque algunos nacieron en esa época y también su sol estará en el signo de Leo. Tengamos en cuenta esas consideraciones, esos aspectos que se suceden en la carta de Ana, para que vayamos identificando cuál es el origen y la raíz de ese dolor. También cuáles son las posibilidades que tiene para sanar y qué es lo que en verdad, en la profundidad, su alma le está diciendo.
En ese diagnóstico, digamos, en esa valoración que se hace de su carta, de dónde están ubicados sus planetas, qué energías movilizan, se observan situaciones como la posición de la luna. La posición de la luna tiene que ver con cómo nos sentimos contenidos con la vida, cómo nos sentimos nutridos. Y eso en los primeros años nos lo da la madre, nos viene de la madre. Es la madre la que nos cuida. Y sentimos que si la madre no está, nos podemos morir, porque es la madre la que nos provee alimento, la que nos provee comida, la que nos provee abrigo. Puede ser la madre o quien haga sus veces, porque bueno, alguien puede decir, y si yo no tuve mi madre desde el momento que nací, hay alguien que se ocupa, incluso puede ser el mismo padre quien haga ese rol de madre. Entonces, esa es la naturaleza de la luna en cualquier carta natal. En este caso, en el caso de Ana, la luna la tiene en el signo de Libra. Y casualmente el signo de Libra es el signo donde la madre tiene su sol. Es decir, la mamá cumplía años cuando el sol está transitando por el signo de Libra. La mamá cumplía años más o menos en las mitades del mes de octubre, que es cuando, si ustedes leen el horóscopo, si han conocido los signos zodiacales, es cuando el sol transita por el signo de Libra. Entonces, en el caso de Ana, su luna estaba en el signo que es de la fecha de cumpleaños de la mamá. Así que aquí vemos en su carta natal ese espacio lunar que hace que Ana haga una idealización de su madre. O sea, casa 4 tiene que ver con el hogar, luna tiene que ver con la mamá, y ella toma por completo una idealización de su madre que hace para ella vital la presencia de su madre, el amor de su madre, el sentirse reconocida por su madre. De ahí que uno de los aspectos que la hagan a ella tomar el cuidado de sus hermanos como una petición de su madre, incluso cuando su madre no se lo dice, pero ella ve que su madre sufre, que su madre se ocupa de muchas cosas, que su mamá no tiene quien más le ayude y su papá ya no está. Entonces ella toma ese rol de decir, bueno, yo aquí uniéndome al dolor de mi madre, yo también necesito ayudarle para que mi madre no sufra y así podemos vivir mejor. Quizás vamos identificando rasgos de estos en nuestra propia vida, cuando sentimos el dolor al lado y nos unimos a ese mismo dolor, no tratando de ayudar cómo salir del dolor, sino metiéndonos en ese mismo dolor. Entonces, hasta ahí vamos recapitulando ese rol que toma Ana de cuidar a su hermano mayor cuando, desde muy temprana edad, pero sobre todo cuando sus padres ya no están. Toma ese rol porque una parte de ella está muy, muy vinculada con su madre, incluso puede venir de lealtades que se hacen en vidas pasadas, en otros momentos de la historia, cuando las almas pactan unas determinadas situaciones. Así que eso nos hace reconocer ese sentido de idealización de la madre. El padre, por su naturaleza, es cuidador y afectuoso. Recordemos que el padre era de signo cáncer y cáncer en el zodiaco representa eso, lo nutricio, lo cuidador, el cuidado de la familia, el afecto. Y la madre representa la figura de autoridad, es decir, que los roles de sus progenitores están invertidos. Para ella, quien materna, quien apapacha, quien está más, digámoslo, como cediendo, cuidando, abrazando, es más el padre. Y la madre es más esa figura de autoridad que define los límites y los valores de cómo se debe vivir en familia. Otro aspecto, bueno, la casa de los hermanos, otro aspecto también que se puede analizar en este caso particular es cuáles son esos planetas que habitan esa casa. Los planetas son los que matizan la energía, la dimensión de la experiencia que esa persona va a vivir en su encarnación. En este caso, hay 3 planetas en la casa 3: Mercurio, Urano y Plutón. Plutón hace un aspecto o se acompaña del nodo norte.
simplemente para que lo reconozcan, quienes los identifican y conocen qué significa cada uno de esos planetas, puede ir haciendo sus interpretaciones. No es necesario aquí tener un conocimiento profundo, pero vamos identificando que en esa área que se relaciona, en esa área de la vida, en ese escenario donde nos vinculamos con los hermanos, en el caso de Ana, por su fecha, por su hora y por su lugar de nacimiento, es Mercurio, es Urano y es Plutón. Sí. Plutón, en ese caso, ¿qué representa la energía de Plutón? Aquí se manifiesta como planeta, pero en la vida todos experimentamos el dolor, unas determinadas emociones que pueden ser extremas, que pueden aparecer como pulsiones intensas hacia ciertas circunstancias de la vida. Son pulsiones que nos hacen establecer relaciones de poder, que nos permiten ir hacia buscar en nuestro interior todas esas situaciones de sombra, esas situaciones que no nos permiten vivir con absoluta claridad cada experiencia. Entonces puede ser que al tomar el rol de la mamá y querer cuidar a los padres, también sintamos en nuestro interior una necesidad, o en el interior de Ana en este caso, siente esa pulsión de ser reconocida, también de sentir que ella sabe cuidar, que ella sabe proteger, que asimismo es reconocida por la capacidad que tiene para cuidar de los otros. Entonces observemos que ahí también estamos mostrando una faceta de la vida, pero hay otras que quedan reprimidas y quizás aquí ella se hace cargo sin mediar ninguna, ninguna objeción al respecto y lo asume. Sin embargo, habrá situaciones que por el hecho de ocuparnos de los hermanos dejemos de vivir nuestra propia vida. Entonces habrá otros roles, como ya ese espacio está ocupado, quizá el rol de pareja, el rol de la vida profesional va quedando en la sombra, va quedando reprimido y en algún momento empieza a expresarse. Este tema de los planetas, en este caso que tiene a Urano y Plutón, son planetas transpersonales, es decir, todos conocemos un poco por lo que vimos en geografía, en el colegio o en la escuela, que los planetas transpersonales son los que están más lejos del Sol. Son planetas cuyo movimiento en el sistema solar es muy lento y duran muchos años. Por eso estos planetas se relacionan más con lo transpersonal, es decir, lo que va más allá de nuestra propia conciencia y que lo vivimos de manera inconsciente. Entonces a veces uno ve patrones repetitivos en las experiencias de vida y uno dice, bueno, pero es que yo no lo quiero vivir así. Conscientemente yo no quiero que me abandonen o conscientemente yo no quiero cargar con cosas que no me corresponden. Sin embargo, hay una pulsión inconsciente que nos moviliza a vivir esas experiencias para que las vayamos reconociendo, las vayamos viendo y las vayamos volviendo conscientes. De ahí que sea tan importante siempre ese proceso de autoobservación, de mirar dentro qué sentimos, qué nos duele, qué necesitamos en nuestro cuerpo, dónde se manifiesta. Plutón lo que busca en ese escenario de la vida donde se presenta es desestructurar los modelos tradicionales. En este caso, en la carta de Ana, es desestructura, le muestra otra manera en que su alma está buscando algún aprendizaje, alguna lección, y es hacerse ella cargo de los hermanos, a diferencia de lo que sucede en la condición natural, que debe ser que los hijos cuidan a los padres. Observamos ahí que hay algo que está cambiando, ¿no? Hay un rol que se está alterando, un orden que se está distorsionando tal vez o se está moviendo de manera distinta. Urano, que también está ahí en esa casa, es ese planeta que le permite tomar el cambio, aceptar la decisión y adaptarse también a las circunstancias de ser hermana, de ser hija, a volverse más o menos una suplente de mamá, a ser una mamá para sus hermanos. Bien, de acuerdo a eso, recordemos qué era lo que movilizaba a Ana a venir a preguntar cómo ayudarnos a suavizar el dolor. Ella se ha hecho también a sus hermanos que quisiera que fuera ella la que sufriera y ellos no.
Hay otras situaciones en la carta de Ana y es que su naturaleza es de Leo, su sol está en Leo. Leo por naturaleza es el brillo, es el liderazgo, que todo que queremos mostrar en algún área de la vida. Sin embargo, al dedicarse al rol de madre, donde no establece unos límites, unas condiciones hasta dónde lo voy a hacer, ella inhibe ese espacio profesional de comunicación y enseñanza. Por su naturaleza del ascendente, el ascendente se da por la hora y por el lugar donde nacemos, esa parte del ascendente tiene que ver con cómo nos mostramos al mundo, cómo expresamos nuestra personalidad. En el caso, ella tiene su ascendente en Géminis y Géminis se relaciona con la necesidad de saber, de conocer, incluso por curiosidad. Queremos saber de todo, queremos abarcar mucho conocimiento y este rol que ella toma de cuidar de sus hermanos no le permite desarrollar su parte profesional en la manera que ella lo quisiera hacer, enseñando. De hecho, es una mujer que le gusta mucho leer, estudiar, conocer, y pues le va enseñando a los que encuentra cerca, ¿no? A sus hermanos, a la gente que se acerca en su entorno. Todo ese diagnóstico de qué es lo que en realidad está buscando Ana, qué es lo que está quitando su vida en este ciclo de tiempo de 59 años. Ya ha hecho un buen recorrido por su experiencia de vida. Y entonces decimos, bueno, ahí está narrado el problema, cuál es la situación en profundidad, podemos identificarlo a través de los planetas que ocupan esa casa, pero ¿y cuál es la solución? ¿Cómo lo puede resolver? También dentro de la carta encontramos esos aspectos que son favorables, que nos ayudan a liberar la tensión, los desafíos, el dolor y las dificultades que podemos sentir por no comprender una situación determinada. En el caso de Ana, ella tiene una oposición entre Plutón y Júpiter, donde muestra la necesidad de alquimizar. Plutón representa esa parte de lo que muere y lo que nace, y para que algo nazca, algo. La alquimia es esa capacidad de transformar lo que no entendemos en lo que sí podemos entender, lo que nos duele en lo que nos hace fuertes y nos hace valientes. Cuando no nos ocupamos de nosotros mismos y pasamos así a ocuparnos, a poner límites a las relaciones. En este caso, esa oposición entre Plutón y Júpiter son un, un aspecto que favorece esa, esa ida hacia el propio interior y hacia encontrar su propia capacidad, su propio cuidado, poniendo límites a las relaciones y sabiendo que primero está ella, primero sus necesidades y luego las necesidades de sus hermanos y que ellos también podrán realizar su propia vida. Eso es lo que representa cada una de las energías que nos favorecen o cuando hay alguna tensión que nos llevan a un aprendizaje específico. Esta es la oposición entre Plutón y Júpiter. Entonces, si nos fuéramos mucho más profundo, Júpiter está al lado de Quirón, que en la mitología Quirón representa esa herida profunda que necesitamos sanar. Entonces hay una parte de ella que necesita encontrar su propia expansión, su propio brillo, su fe, entendiendo que también ha entregado una parte de su vida a ocuparse de sus hermanos, pero que no todo lo puede entregar hacia sus hermanos, porque hay una parte de ella que no está siendo reconocida, que no está siendo vista, que no está siendo vivida, y es justamente esa situación la que la lleva a encontrar una forma de decir cómo le ayuda a sus hermanos y cuál es la conclusión. Ayúdese a usted misma, vuelva a usted misma, reconozca sus propias necesidades y confíe en que sus hermanos lo pueden hacer cada uno a su manera. Cada uno tiene los recursos, las formas de cómo hacerlo. Y comience a ocuparse de su propia vida, que le gusta, que siente que ha dejado de hacer. Entonces, en este momento de la vida, ella descubre que quisiera tener una relación de pareja, que por primera vez ella se abre a tener una relación de pareja, a querer encontrarse con otro para crear proyectos conjuntos, a entender que ya sus hermanos cada uno va ocupando su lugar sin abandonarlos, sin dejar de verlos, pero que simplemente desde lo que ella puede dar y cada uno necesita realizar su propia experiencia. Entonces, hasta aquí
esta de la sigonería, no nos dedicamos a cuidar del hermano, pero nos dedicamos a cuidar de la mamá o a ser la cuidadora del papá o a vivir de la tradición que nos impuso la familia. Entonces cada uno va viendo a partir de observarnos con qué obstáculos o limitaciones nos identificamos en la relación con nuestra familia de origen. Quizá una herida de abandono donde alguno de los padres no estuvo porque se haya ido completamente o porque también, por ejemplo, sucede con los padres que están presentes, que vienen todos los días, pero trabajan tanto que solo llegan en la noche y casi no los vemos. Ahí también puede haber una herida de abandono. Otra de las heridas, la segunda herida, es la victimización para llamar la atención. ¿Cuántas veces nos hacemos débiles, nos enfermamos para que nos cuiden, para que nos quieran? Y ahí puedes ir escribiendo en el chat con qué herida te identificas en tu experiencia personal. También otra de las heridas que podemos identificar es la desvalorización de nosotros mismos, el sentir que no podemos con la vida, que no somos suficientes. Y el otro, la última herida, puede ser la alteración del orden. Cuando alteramos el orden, esto que estábamos hablando, entonces nos convertimos en la mamá de los hermanos o nos convertimos en el papá de los hermanos o nos convertimos en el esposo de la mamá o en la mamá del papá. Y ahí estamos alterando ese orden que luego va a repercutir en las demás relaciones que tengamos hasta que lo podamos comprender. Ahí cada uno nos puede compartir cuáles son esas heridas que identificar a partir de su experiencia de vida. Y si no hay ninguna herida, pues maravilloso. Digamos. Sí, nos cuenta Viviana, abandono, la herida de abandono. Nos cuenta Galaxia 31, que también se identifica con la herida de abandono. Melissa habla del abandono y la injusticia. Muy bien, Melissa, que la complementó. Nina Rodríguez, desvalorización de sí mismo. Miriam Gómez, herida de abandono, victimización y desvalorización. Valeria Matos, abandono y alteración del orden. Nina siente que se identifica con todas. Sí, o sea, no es que una herida haga que las otras no estén, sino que pueden estar todas al mismo tiempo. Jimena Mota, alteración del orden. La 1 y la 3, herida de abandono y desvalorización. Lina Mercedes. Ángela María Toro, alteración del orden y desvalorización. Bien, muchas gracias por compartir y sobre todo porque vemos cómo el otro nos permite darnos cuenta de lo que sucede dentro de nosotros mismos y que al final a todos nos pasa lo mismo, en diferentes circunstancias, de diferente manera y recurrentemente la vida nos lleva experiencias para que nos demos cuenta. Entonces ahora, ¿cómo podemos resolver? Si quieres, anota en un cuaderno, si tienes, para que lo sigas trabajando. Recuerden que todo no se resuelve en el mismo día ni en esta masterclass, pero en la medida que nos vamos identificando con patrones, vamos encontrando las maneras de resolver. Y si ya estamos hoy aquí en esta masterclass, es porque estamos haciendo un trabajo y reconociendo un potencial también, unas formas en las que también ya queremos resolver eso, salir de todas esas heridas y comenzar a vivir con mayor plenitud. Vamos a ver ahora, identificando estas heridas, cómo podemos ayudarle a sanarlas, a resolverlas y a ir reprogramando nuestras creencias para que así esa información la vayamos tomando de una manera renovada, que nos sea útil y que nos sea beneficiosa. Entonces, en estas preguntas, lo que les queremos proponer es que vayan identificando, de acuerdo a la herida también, con cuál de estas preguntas se identifican más, qué respuesta le daría y en qué orden las tomaría. Si hay dos que siente que sincronicen más con su momento, si hay una, si son todas, en qué orden las tomaría. Entonces,
Vamos a ir mirando, les vamos a compartir un PDF donde están todas estas preguntas para que las tengan, para que las identifiquen y luego las puedan ubicar en un lugar donde las vayan leyendo de manera constante. Recuerden que toda esta reprogramación sucede a nivel de la subconsciencia, a nivel de donde está guardada esa información reservada y que en la medida que comenzamos a movilizarla, ella va emergiendo, nos va mostrando cuál es la realidad de la situación para que con esas comprensiones vayamos reparando la historia. Las preguntas son, entonces aquí proponemos 5 preguntas, luego tú puedes también poner otras, escribir lo que vas encontrando y eso te va permitiendo hacer tu propio contenido de sanación. La primera dice, me abro a relacionarme con mis padres y mis hermanos ocupando mi lugar, especialmente para quienes se identificaron con la alteración del orden. Entonces, y esa pregunta también se puede tomar como una afirmación. Entonces, si sientes que no estás ocupando tu lugar, entonces la afirmación sería, me abro a relacionarme con mis padres y mis hermanos ocupando mi lugar. Exacto. Sin el signo de interrogación. Así empiezas a entregar una información a tu inconsciente, a tu subconsciente, de que, por ejemplo, eres la hija y no la madre, y no el padre. Que desde ser el pequeño, desde ser el hijo, me relaciono con mi familia de origen. Recuerda siempre que las afirmaciones se hacen en positivo, ¿no? Sin ponerle la palabra no, sino siempre en positivo. La segunda, como pregunta, dice, ¿dejo con mis padres y hermanos lo que es de ellos y elijo hacer lo mío a mi manera? ¿Decido hacerlo? También como afirmación, recuerda, dejo con mis padres y hermanos lo que es de ellos y elijo hacer lo mío a mi manera. La tercera, como pregunta, dice, ¿me entrego a aceptar las cosas tal y como fueron? Y como afirmación, me entrego a aceptar las cosas tal y como fueron. Es decir, ya no vivo pensando que si mi mamá hubiera estado, que si mi papá hubiera estado, que si mi mamá hubiera sido diferente, si yo hubiera nacido en otro país, si hubiera sido de otro color, si hubiera sido de otra clase económica. Entonces ya acepto las cosas tal y como fueron o pongo la intención en él. La cuarta. Entiendo que todos hicieron lo mejor que pudieron con los recursos y el conocimiento que tenían. Y como afirmación, entiendo que todos hicieron lo mejor que pudieron con los recursos y el conocimiento que tenían. Y la última, la quinta, entiendo que todo sucede en los tiempos perfectos y necesarios para la comprensión del aprendizaje del alma. Y como afirmación, entiendo que todo sucede en los tiempos perfectos y necesarios para la comprensión del aprendizaje del alma. Aquí ya vamos entendiendo que somos nosotros mismos quienes elegimos esas situaciones de vida. Así que ya vamos decidiendo cómo queremos seguir viviendo. Si nos pueden compartir en el chat con cuáles de las frases se sienten más identificados, cuáles, cuando fueron preguntas, les cuestionaron más sobre la situación familiar, y lo vamos compartiendo. Sí. Recuerden descargar el PDF, ahí está en el chat, lo pueden descargar para que lo guarden, para que lo sigan completando. El proceso continúa. Esta es apenas una apertura. Vilma nos dice que con la 4, entiendo que todos hicieron lo mejor que pudieron con los recursos y el conocimiento que tenían. Nina Rodríguez 4 y 5, que todo sucede en los tiempos perfectos y necesarios para la comprensión del aprendizaje del alma. Eso es algo que, por ejemplo, veía cuando se hablaba con la consultante, con Ana. Veíamos que, pues, obviamente ha pasado mucho tiempo en la que ella ha ocupado ese rol.
y hay otras cosas que pareciera que ya no se pueden desarrollar, como una relación de pareja, como por ejemplo la parte profesional, y es parte de las creencias limitantes que no permiten que ese tipo de cosas se empiece a manifestar. Entonces, al entender que todo sucede en los tiempos perfectos y necesarios para la comprensión del aprendizaje del alma, lo que hacemos es liberarnos de la creencia de que no lo podemos hacer. Astrid, Lina Mercedes nos comparte las 5, Astrid Mejía con la 4 y las 5 se identifica más, Jimena Mota con la 4 y la 5. Melissa nos cuenta, me cuesta ocupar mi lugar algunas veces al relacionarme con mi madre y hermano, a veces soy un poco autoritaria en mis formas. De resto, en algún momento me identifiqué, pero creo que el camino y herramientas como la astrología me han funcionado para ver desde el amor y desde los contratos kármicos para fluir con mi camino. Bien, gracias Melissa y gracias a todos por acompañarnos a compartir en este espacio. Así que aquí vamos a concluir esta experiencia vivida por un personaje en particular y que cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros nos hará sentido de alguna manera a partir de alguna situación, de algún vínculo y que ya comienza a transformarse. Veamos ahora este otro escenario de la vida que contiene la carta natal, es la relación de pareja. ¿Cómo transformar positivamente la relación de pareja? Bueno, quizás nos sentimos identificadas con esa área de la vida, cómo hacerla mejor, cómo podemos vivir relaciones más satisfactorias, más armónicas, desde la igualdad, desde el placer, desde el disfrute y desde el apoyo común. Aquí les voy a contar un poquito de mi experiencia personal y bueno, los aprendizajes que cada una de las almas escoge a través de las relaciones de pareja. Igual que lo decidimos con la familia, con los hijos, con el jefe, con el dinero, con la salud. En las relaciones de pareja también nuestra alma hace unos pactos, es decir, a través de lo que necesitemos, de los valores que necesitemos integrar en nuestra vida, hacemos unos acuerdos con nuestra alma para vivir determinadas experiencias que nos lleven a vivir esos valores. Entonces, por ejemplo, vinimos a vivir el valor de la lealtad, o vinimos a vivir el valor de la libertad, o el valor de la confianza en nosotros mismos, o la capacidad de sostenernos a nosotros mismos, a ser independientes en nuestras relaciones, aprender el valor de las relaciones. Y estos son algunos de los valores que yo he identificado que he venido a aprender, a darle el valor a las relaciones por encima de toda circunstancia material, a entender que la relación en sí, el vínculo, que somos seres divinos, que estamos hechos de amor puro, que somos energía pura divina y que es esa fuerza primordial la que nos vincula. Y que luego a partir de las situaciones que vivimos vemos lo contrario, digamos, para aprender la lealtad tenemos que no ser leales a nosotros mismos. Para aprender a cuidar de nosotros mismos, aprendemos a dar todo a los demás y a olvidarnos de nosotros. Para aprender lo que es la riqueza, la abundancia, necesitamos también haber visto lo que es la escasez. Y en esa medida, cuando podemos conocer las dos caras de la moneda, podemos ir dándole valor a lo verdaderamente profundo y esencial de nuestra vida. Así que en mi experiencia de vida, en mi carta natal, yo soy nacida bajo el signo de Sagitario y ascendente Piscis. Entonces, toda esa experiencia en mi familia, así como lo narramos ahorita en la experiencia de Ana, también yo tuve una experiencia en mi familia que hizo que yo tuviera unas formas en las que interpreté la vida y luego de esa manera me diera a las relaciones de pareja. Entonces, desde muy temprana edad, desde los 11 años, yo comencé a tener novios. Y bueno, siempre aparecieron, incluso desde que yo era muy niña en la escuela, como que uno empieza a coquetearse, ya que le gusta a este muchacho y a sentir también el agrado del otro y a mí eso me gustaba, así que a los 11 años comencé a tener novio y fue mi primer novio, avalado por mi madre, que eso fue un gran triunfo para mí, que mi madre me permitiera tener novio.
Esas relaciones eran de poca duración. Pasaron varios años de mi vida en que eran relaciones cortas, especialmente más o menos de duración entre unos 4 y 6 meses, que luego identifiqué como un patrón en el que mi padre de manera intermitente, más o menos entre 4 y 6 meses, venía, se quedaba en la casa y luego se iba. Entonces es para que empecemos a observar que esos patrones que recurrentemente tenemos de comportamiento están anclados a algún aprendizaje, alguna forma en que vimos en las relaciones y que luego los tomamos a nosotros. ¿Qué era lo que yo buscaba en esa necesidad de buscar y buscar un novio y otro, siempre buscando ser cuidada, ser amada y sentirme valorada desde afuera, ¿no? Era desde afuera. Siempre sentir que me podía acomodar al otro y que el otro podía entender cómo yo era, pero tenía yo que acomodarme más al otro que el otro a mí. Ya después de vivir varias experiencias, rupturas o incluso infidelidades, más o menos a la edad de 28, 29 años, en el primer retorno de Saturno, comienzo yo a sentir esa necesidad de establecer una relación estable, donde yo tuviera la posibilidad de experimentar la convivencia, de hacer proyectos en común y sobre todo sentirme sostenida, sentirme acompañada, sentir que había otro que me ayudara a recorrer mi propia vida. Y se dieron las cosas, pude experimentar una relación estable, sin embargo observaba que había un patrón que se repetía con respecto a los hombres que atraía a mi vida. Entonces, estos hombres que yo atraía a mi vida, no me sentía sostenida por ellos emocionalmente. A veces estaban, a veces no estaban, no eran como débiles para mostrar su fuerza y de pronto lo que yo quería. Tampoco me sentía yo con la suficiente confianza en mí misma dentro de la relación. Siempre estaba pensando así de manera inconsciente que se iba a ir, que me iba a abandonar o que iba a ser infiel. Y efectivamente ya había vivido algunas experiencias de esa manera, pero esa pulsión estaba siempre. Entonces siempre estaba preparando como no vincularme mucho, no comprometerme mucho por si yo necesitaba salir corriendo o si el otro se iba y yo me tenía que quedar sola y volver a aprender de mí misma y tomar la fuerza para seguir. Porque esa fue una situación. Yo no expresaba mucho las emociones. Me costaba mucho expresar lo que sentía, lo que necesitaba y me tragaba ese dolor. Con mucha frecuencia me sucedía que me tragaba el dolor. Para que lo puedan entender un poquito más, también tengo la luna en Piscis en la casa 12, así que eso me hacía muy inexpresiva. Y también expresaba esa necesidad de cambio continuo en las relaciones. ¿Qué es lo que pasa a partir de cuando yo conozco la astrología y puedo comprender cuál es el origen de esas situaciones conflictivas y aflictivas? Aquí está mi carta natal, Sol en Sagitario, ascendente Piscis. Y bueno, básicamente miremos la casa 7, que es el escenario de la vida, que tiene que ver con las relaciones en nuestra carta natal. En mi carta natal está Plutón en la casa 7. Es todo lo que está señalando es de la casa 7, incluso hasta es. Donde comienza es en Virgo y luego una partecita es de Libra. Ahí tengo a Plutón y tengo también a Urano, que como lo explicábamos en la carta de Ana, son planetas transpersonales, es decir, que se viven de manera inconsciente. Y Plutón representa esas pulsiones profundas de ir a las emociones más intensas, de ir a la profundidad de la vida y a buscar esas sombras, a buscar el origen del dolor, a encontrar esa raíz para que pueda ser transformada. Pero generalmente lo que hace Plutón es que lo hace a través del dolor cuando no lo entendemos. Entonces ahí en la mitología existen diferentes leyendas sobre Inanna, sobre Perséfone, sobre también lo que hablaba San Juan de la Cruz de la noche oscura del alma, aquellos momentos de la vida en que no sabemos qué hacer, en que ni siquiera entendemos bien qué es lo que sentimos, y que sentimos rabia, sentimos frustración, sentimos celos, sentimos envidia, sentimos vergüenza, pero que no hemos aprendido, no se nos enseñó ni nosotros tampoco traíamos esa información de cómo aprendernos a ver desde lo que sentimos sin juzgarlo, sin condenarlo, sin compararnos,
sin ponerle nombres diferentes, sino observando tal cual lo estamos sintiendo. Y es esa la experiencia de Plutón. Entonces, Plutón es una energía que desestructura, que nos invita a romper con los modelos viejos, con las creencias, con los complejos, con las pulsiones hacia lo negativo y comenzar a escarbar en las profundidades de la psique, en las profundidades del alma, en las profundidades de lo que nos sucede. ¿Cuál es el verdadero dolor? ¿Cuál es la verdadera herida? ¿Qué es lo que me está mostrando este momento? Y cómo yo traigo a mi vida estos hombres que me muestran unas ciertas situaciones que soy yo lo que tengo que entender. Entonces, cuando vivo la infidelidad de parte del otro, ¿qué me está enseñando? A ser fiel a mí misma, a ser fiel a mis necesidades, a ser leal conmigo misma, a poner primero mis necesidades y no las del otro. Pero también me ha sucedido lo contrario, entonces soy yo la que me veo en situaciones de infidelidad. ¿Y qué me trae, qué hace que yo vaya a buscar otra persona pensando que es otro el que sí resuelve, pensando es el otro que me lo va a hacer vivir de manera diferente? Y entonces me doy cuenta que es esa incapacidad para expresar mis necesidades. Y como yo no las expreso, eso se va guardando todo hasta que en un momento explota. Y aparece quién, con quién yo pueda expresar eso de pensar que con este no funciona, pero este otro sí. Y resulta que luego se ve uno metido en todas esas situaciones también de dolor para uno mismo y de generarle dolor al otro, porque no es fácil. Igual que cuando uno vive la infidelidad de parte del otro. Sin embargo, no es para quedarse en el dolor, sino para comprender cuál es el origen de que yo necesite ir hacia parejas que me son infieles o yo necesite vivirme. Cómo yo antepongo mis necesidades por las necesidades del otro. Cómo esa incapacidad de expresar y de buscar algo nuevo, que también está dado por la presencia de Urano en esa misma casa, entre la casa 7 y la casa 8, esa necesidad de buscar novedad, de buscar algo nuevo, pensando que lo que tengo no es suficiente y que es una cosa nueva. Y luego cuando encuentro la cosa nueva, parece como el regalo así bien envuelto y que luego cuando uno lo abre ya no le parece tan útil o tiene simplemente sus cosas, ¿no? Cada ser humano cuando nos enamoramos, cuando miramos al otro y nos apasionamos, y bueno, esa intensidad que se vive en los primeros tiempos, pero luego empezamos a ver que el otro tiene unas situaciones y que yo también tengo unas situaciones. Ahí es cuando viene la verdadera transformación. Cuando no tenemos esa pulsión ya a abandonar, a separarnos, tal vez porque fue el modelo, en mi caso fue el modelo que yo vi de mis padres, la separación. Y una de sus causas fundamentales fue el dinero. Mi padre no fue en la casa un proveedor económico y mi madre lo que quería era un hombre que le diera dinero, que le ayudara pues a solventar sus cosas porque ella se hizo cargo de nosotras. Sin embargo, también entiendo que en ella todo ese tema de quedarse sola, de no tener un esposo, también generaría una cantidad de circunstancias que para su tiempo eran vitales, porque ella era maestra en un pueblo donde la maestra debía mostrarse de una manera, tener un esposo, tener una familia, las hijas debían tener un papá, así que no dudo que para ella eso internamente movió mucho de su vida emocional, pero no tenía a quien comunicárselo, ni tuvo estas sesiones de astrología, de ver su carta, de hacer terapia, así que ella lo fue compensando de otra manera, entonces fue una mujer que siempre se arregló mucho, vivió muy bonita, muy arreglada, y así fue como ella fue tal vez compensando esa parte de la vida que no vivió. Sin embargo, es para que veamos que en nosotros hay patrones repetitivos en los cuales nos relacionamos en la vida de pareja y que cuando no nos hacen bien necesitamos identificar cuál es el origen de ese dolor, de dónde viene. En realidad, ¿qué es lo que hay de mí que no me permita vivir con plenitud y traer a mi vida una pareja con la que yo pueda encontrar un equilibrio, una armonía? Así que bueno, después de todas estas situaciones vividas, cuando conocí la astrología y comencé a entenderme, a hilar más fino, a entender que en realidad en mí hay una situación de falta de confianza en mí misma, tal vez dada por todas esas situaciones que se vivieron en familia y que en la medida que las he ido resolviendo me permiten expresar con mayor naturalidad lo que necesito, lo que quiero, abrirme también a recibir, porque a mí era una cosa que me costaba mucho, cuánto recibo del otro, entonces todo y cuánto me comprometo, todo era así como calculado, no ahí se me vaya un poco más y yo quede en deuda o el otro me quede debiendo.
Entonces, bueno, de ahí he entendido esa profunda necesidad en esta encarnación de aprender el equilibrio en las relaciones, sin dar más ni exigir de más, y agradecer y valorar siempre lo que hay, porque nos quedamos viendo lo que no o nos quedamos pegados en una sola circunstancia y no la reconocemos. Así que en este momento de la vida, con mayor facilidad, puedo expresar lo que siento, expresar lo que necesito, agradecer por este compañero de vida, por esta pareja, por este esposo que me da la vida, que me permite también resolver situaciones a partir de lo que juntos construimos y entender que es tan vital relaciones en equilibrio, que yo me merezco el amor, que yo me merezco ser cuidada, ser atendida, que yo merezco ser leal a mí misma, que yo merezco el placer, que yo merezco la comodidad, que yo merezco hacer lo que a mí me place en mi realización profesional y que podamos encontrar en nuestro lado, a nuestro camino, un hombre, una pareja que nos acompañe en ese camino. Así que comenzamos a entender que todo está dentro nuestro y cada uno dentro de su carta va entendiendo cuáles son esas relaciones. Entonces, a mí esta energía plutoniana me muestra mucho de cuál es ese fundamento básico que vengo a aprender en las relaciones. De ahí en adelante, ese aspecto que hace con Saturno, hace una cuadratura con Saturno, que me enseña lo que vengo arrastrando desde la forma en como yo vi que se relacionaron mis padres. Entonces simplemente entiendo que hay unas lecciones que mi alma viene a aprender y que por eso yo elegí ese papá que a la edad de 12 años se retirara de la casa. Hoy lo entiendo como el mayor acto de amor que hizo hacia nosotros. Que mi madre tuviera su exigencia, porque para mí en este caso el rol de quien ponía las condiciones de quien era autoridad en la casa era mi madre, de que nos exigiera saber, conocer, poder. Entonces ahora ya entendiendo todas las circunstancias que las llevaron a esa forma, que decía la frase anterior, dejo con mis padres lo que es de ellos y ahora yo lo puedo hacer a mi manera, agradeciendo que lo que hicieron fue lo mejor que pudieron para ayudarme a mí misma a encontrar ese valor que yo vengo a aprender en esta vida. Entonces quizá algunos de ustedes se sentirán identificados con algunas de estas experiencias o llegan a su memoria otras diferentes que les ayudan a comprender finalmente sus valores. Es bonito que cada uno vayamos descifrándonos y entendiendo cuáles son los valores que yo vengo a aprender desde todo este camino que me he recorrido, reconociendo también los aciertos, todo el camino andado, porque a veces también nos damos demasiado duro exigiéndonos cosas que no hemos hecho, pero cómo comenzamos a reconocer lo que sí hemos logrado y a transformar lo que aún es necesario, a identificar esos valores que venimos a aprender en esta encarnación. Entonces aquí también les vamos a compartir cuáles son los principales bloqueos, los obstáculos que pueden darse en la relación de pareja y al igual que en el ejercicio anterior, los puedes ir escribiendo, los puedes compartir en el chat y luego vemos las afirmaciones. Uno de los principales obstáculos es el miedo a perder la libertad y por eso no nos queremos comprometer. Segundo, también el miedo a comunicar nuestras propias necesidades y también a escuchar las del otro. Miedo al juicio por no tener pareja o por no tener hijos, ¿no? Bueno, y aquí no podemos engañarnos ni decirnos mentiras, es saber si a veces sentimos ese juicio cuando ya tenemos determinada edad, ay, pero usted no se ha casado, pero usted no tiene hijos, y fulanita ya se casó o esta ya no, y entonces usted qué va a hacer cuando tenga más edad. ¿Cuánto eso también nos inquieta en algunos casos? El cuarto, miedo al abandono, a la separación, a que el otro se vaya y me deje solo. Y miedo a la soledad. Muchas veces nos quedamos en relaciones de pareja que son nocivas, que son aflictivas, que nos causan mucho dolor y frustración. Sin embargo, por el miedo a quedarnos solos, seguimos pegados en algo que sabemos que no nos hace bien. Así que ahí puedes compartir, puedes ir compartiendo en el chat con cuáles de esas heridas o de esos obstáculos te identificas.
eso también va cambiando en el tiempo, ¿no? Y en la espiral, cada vez que aunque parezca la misma circunstancia, en una medida ella va también superándose. Melissa nos dice el uno y el 4. Miedo a perder la libertad, miedo al compromiso y miedo al abandono. Eh, Nina Rodríguez, el 4 y el 5, el miedo al abandono y el miedo a la soledad. Bueno, Vilma Ramírez, el miedo a perder la libertad y el miedo al compromiso. Ángela María Toro, eh, el miedo a comunicar ha sido siempre mi mayor bloqueo en las relaciones. Astrid Mejía también, el miedo a comunicar. Simana Mota, miedo al abandono y a la soledad. Melec, el miedo a comunicar y el miedo al abandono. Entonces, eh, bueno, como veíamos en el ejemplo que nos compartía Gina sobre su experiencia, ese miedo, por ejemplo, el miedo al abandono, venía de un momento en el que hasta esa memoria estaba anclada con la relación de su padre. Ese miedo a sentirse abandonada, que él no estuviera, estaba anclado en una emoción de la infancia. Entonces, lo siguiente que podemos hacer, que ya hemos reconocido cuáles son esos miedos que tenemos respecto a la relación de pareja, es revisar en nuestra historia de vida, en la historia de infancia, eh, cuando se manifestaron de una manera más profunda, fuerte, esos miedos. Por ejemplo, el miedo a comunicar. Entonces, cuando quisimos decir algo en el colegio y no se nos dejó decir, así no está bien, eso no es lo que se debe decir, empezamos a crear un miedo a comunicar. Y luego, si eso no se soluciona, va a seguir repitiéndose en nuestras historias, incluso en la relación de pareja, hasta que llegue un momento en el que entendamos qué es lo que necesitamos integrar de ese miedo, comprender, integrar y trascender. Para esto vamos a continuar con las preguntas y las frases que les compartimos en el PDF. Bueno, Ivonne nos comparte que ella la 2, que es miedo a comunicar. pues veamos que hay similitudes, ¿no? Por alguna razón llegamos todos aquí, nos hemos encontrado. La pregunta 1, ¿me abro a amar soltando la dependencia? Y la afirmación sería, si te sientes identificado o identificada con esta pregunta, si te sientes que no estás abriendo a amar soltando la dependencia, la afirmación es, me abro a amar soltando la dependencia. 2, ¿veo al otro como mi cómplice? Entonces, en las relaciones, cuando vemos al otro como un competidor o como alguien que nos juzga o como un enemigo, hay algo que tiene que restablecerse porque estamos llevando la relación de una manera en la que no es, digámoslo así, sano relacionarnos. Entonces, la forma en la que nos afirmamos es que veo al otro como mi cómplice y que la relación que estamos construyendo es una relación de amor, de respeto, de compañía, y que lo pueda aceptar también como es. Eso no quiere decir que si hay alguna situación que nos afecte, pues no lo podamos comunicar ni decir, sino que empezamos a integrar al otro, pero también desde nuestra sinceridad. La 3. Conecto y abrazo mi parte masculina y mi parte femenina. En pregunta, conecto y abrazo mi parte masculina y mi parte femenina. Entonces ahí es cómo integramos nuestra energía masculina y femenina
también cómo fue nuestra relación con nuestros padres. Si me cuesta integrar la parte masculina, entonces cómo ha sido mi relación con mi padre y con los hombres. Y si me cuesta integrar mi parte femenina, cómo ha sido mi relación con mi madre, con las mujeres. Cómo eso lo integro a mí mismo. 4. Te veo igual. Perdón. 4. Te veo igual. Pregunta, ¿te veo igual? O siento que estoy dando más, que eres diferente, que no me entiendes. Y en esa frase acompaña, yo en tu lugar lo hubiera hecho de la misma manera. Y es entender si estamos en el lugar del juicio, en el que pensamos que hubiéramos hecho las cosas diferentes al otro. Entonces esa parte no nos permite aceptar el pasado, lo que se ha manifestado, ni que eso que ha pasado es una experiencia para el crecimiento de nuestra alma. Entonces la afirmación es te veo igual y yo en tu lugar lo hubiera hecho de la misma manera. Si nos quieren compartir en el chat con cuál de estas preguntas o afirmaciones se sienten más identificados e identificadas, vamos viendo. Viviana nos dice que con la 1 me abro a amar soltando la dependencia. Nina Rodríguez la 2 y la 4. Veo al otro como cómplice. Te veo igual. Yo en tu lugar lo hubiera hecho de la misma manera. Melec la 1 y la 3. Me abro a amar soltando la dependencia y conecto y abrazo mi parte masculina y mi parte femenina. Y me enamota la 1 y la 2. Me abro a amar soltando la dependencia, veo al otro como mi cómplice. La María Toro, la 1 y la 2. Vilma Ramírez, la 2. Veo al otro como mi cómplice. Astrid Mejía, la 1. Me abro a amar soltando la dependencia. Bien, qué bueno que nos estemos dando cuenta de esos patrones y de que necesitamos irlos soltando. Y de que todas estas frases, así en principio las repitamos de manera mecánica, ellas van surgiendo un efecto en el inconsciente. Necesitamos mantenerlas, trabajarlas, escríbala con color, escríbala en un lugar donde la pueda ver y sígala desarrollando internamente hasta que dentro de lo profundo de su ser se la crea, que el otro es su cómplice, que está amando, soltando las dependencias, que integra su parte masculina y femenina, que veo al otro en igualdad de condiciones. Y el otro también se vuelve la pareja, se vuelve el jefe, se vuelve la amiga, se vuelve la mamá. Y así dejamos de tener miedo y de seguir haciendo cosas solo por temor a lo que los otros digan. Bien, hasta aquí pues hemos concluido esta clase que buscaba a algunos que ya conocen, otros que no han estado aquí, este curso que vamos a comenzar de inmersión en la carta natal, en el que vamos a desarrollar 12 sesiones. En cada una de esas sesiones se va a estudiar cada una de las casas. Aquí estudiamos dos de los temas, la relación con la familia y la relación con la pareja. Entonces, igualmente, ¿cómo vamos transformando positivamente las situaciones de la vida de acuerdo a esa configuración que tiene nuestra carta? Cada uno sabe cómo lo ha vivido, cuáles son las experiencias que ha vivido y qué es lo que necesita transformar. Lo que buscamos en este curso es que a través de esa identificación individual con la carta de cada uno pueda identificar los principales bloqueos y a través de qué situaciones lo puedes mejorar. Entonces, para quienes se animen a inscribirse, son 12 sesiones online y quedarán grabadas. Son 2 horas por sesión, de 6 a 8 de la noche, hora de Colombia, los martes y los jueves, para quienes están desde México, Chile. Se entrega también material práctico en PDF por sesión y actividades de apoyo grabadas, así hoy pues el tiempo también es más corto, pero se darán, porque a veces necesitamos
de manera repetitiva también anclar informaciones nuevas. Cómo empezamos a hacer una meditación donde de verdad integremos al otro, donde reconozcamos también las cargas del otro. Y así empezamos a hacer nuestra propia curación y la curación de nuestro entorno cercano para ayudar a la sanación del planeta. Dentro del material de apoyo grabado hay visualizaciones, hay meditaciones para que lo hagan en su espacio, cómo mejorar la relación con el dinero, cómo mirar las cosas que nos dan salud o las cosas que nos enferman para superarlas, cómo mejorar la relación en pareja, la relación con nosotros mismos. Vamos a hacer grupos de 15 personas para que justamente podamos ir reconociendo la situación de cada uno. Entonces, pues los invitamos a participar en este curso de inmersión en el estudio de la carta natal o a compartirlo con quien ustedes sientan que lo pueden hacer. Para quienes no tienen mi número de contacto, sí me pueden escribir también a través de chat, es 313-420-6245 y ahí les puedo dar mayor información. En pesos colombianos el valor es de 417,000 pesos, en dólares son 125 dólares y en pesos mexicanos 2,500 pesos. Así que bueno, como siempre, pues invitándolos a crecer, a muchos de ustedes nos conocemos de tiempo, hemos ido recorriendo un camino juntos y pues de verdad agradeciéndoles mucho por su presencia, por estar aquí. Para quienes se inscriban también, de aquí al lunes de la próxima semana, el curso comienza el próximo jueves, para quienes se inscriban y que aún no conozcan mucho de astrología básica, hay un curso de astrología fundamental que está colgado en la página de almafemenina.com, que es un curso de 4 clases de astrología básica y lo daremos con un bonus del 30% de descuento. Así que para quienes se animen a inscribirse de aquí al lunes de la próxima semana, tendrán también ese bonus. O para quien quiera profundizar más, porque sí, aquí es necesario tener unos conceptos básicos de astrología, ¿sí? Para saber qué es el ascendente, qué es el sol, cuál es este planeta, qué significa esta energía, y de acuerdo a ello sea mucho más fácil la interpretación y el conocimiento de su carta. Aquí tenemos también, para quienes se acercan a nosotros, algunos testimonios de personas que se han formado en algunos de los cursos que hemos impartido de astrología. Entonces aquí está Miguel Zambrano, que nos dice: siempre sentí la confianza de compartir mis experiencias personales con ella, por lo que decidí conocer sus cursos de astrología. Gina ha sido testigo del crecimiento individual que he generado al acercarme al estudio de la astrología y otras disciplinas espirituales, al igual que yo he sido testigo de su sabiduría en estos temas. Actualmente no dudo en inscribirme a sus cursos, pues además de conocer la seguridad que maneja Gina en esta disciplina, estos son enriquecedores en conocimiento y llenos de empatía. Bueno, ese es uno de los testimonios. Nos hemos aproximado con muchas personas a intercambiar, a conocernos, a relacionarnos, a entender un poco más de la vida, porque cada vez que alguien se acerca a mí, sé que tiene algo que compartirme de mi propia historia. Y sano yo a través del otro y el otro entiende también algo a través mío. Así que muchas gracias a ustedes por participar, por estar. Si nos quieren dejar algún comentario en el chat, también será bien recibido. Y bueno, gracias a cada uno y a cada una por tomarse este tiempo para ustedes mismos, para escuchar qué es lo que está vibrando su momento actual con su familia y con su pareja. Y está abierta la puerta para quienes se sientan queriendo profundizar más en este conocimiento y seguir aprendiendo en otras áreas de las relaciones. Muchas gracias por conectarse, por ser ese canal que permite el compartir. Esto se hace entre todos y cada uno de ustedes motiva a que sigamos creando, sigamos haciendo estos cursos y estas masterclass. Perdón, Gina y Germán, tenemos una preguntita en el chat, de pronto si la podemos responder, de Karen. Dice Karen,
Tengo miedo que se acabe mi libertad y por eso no he generado confianza en mis relaciones. También porque soy más de estar con amigos que con pareja, pero sí quiero tener una pareja. ¿Qué recomendación me daría? Bueno, el miedo a que se acabe la libertad. Entonces, es que veas de dónde viene ese miedo. Cuando has sentido esa sensación de miedo, a qué tienes que hacer, por ejemplo, lo que los otros te estén diciendo que tienes que hacer. Por ejemplo, tú querías cuando pequeña hacer algo y alguien más, que puede ser alguno de tus padres, te decía, no, no puedes hacer eso, tienes que hacer ahora esto que yo te digo que hagas. Es ese miedo a perder la libertad. Entonces esa memoria está anclada dentro de tu sistema de creencias. Piensas que si te relacionas con alguien más, con quien tengas confianza, esa persona va a, digámoslo, a utilizar esa confianza para quitarte la libertad. Y lo que necesitas es recuperar la confianza en que tu libertad te la das tú misma. En que si el otro está en un escenario como el familiar, en el entorno de convivencia, tú vas a ponerte primero a ti, a tus necesidades, y luego vas a compartir con el otro esa libertad que tienes. Es como que mires cómo nos relacionamos con los otros, digamos, tal vez con los amigos, sientes que no pueden tomar decisiones, no pueden decirte qué hacer, pero ya con la pareja sí. Entonces es mirar cómo tú puedes decir lo que necesitas para expresar esa libertad y no, digámoslo así, por satisfacer al otro o por miedo. Quedar bien con el otro o por no expresar tu libertad. Es como ver en qué momento tú no estás expresando la libertad porque es que ahí hay un bloqueo. Es algo que, lo que dice Gina, por el miedo a decirlo, por el miedo a ser agredida, por ejemplo. Entonces es revisar que te conectes con eso, con ese miedo a perder la libertad y que veas qué hay ahí. Descubras como qué es lo que tenía que ver, qué es esta herida que tengo de perder mi capacidad de ser libre. Entonces, ¿cómo puedes decir que no cuando no quieres hacer algo? Aunque sea tu madre, tu padre, tu pareja. Tal vez te es más fácil con los amigos y por eso te dices que es más fácil para ti la relación con los amigos. Míralo en las situaciones cotidianas y empieza a permitirte expresar lo que tú necesitas para poder abrir esa libertad, que no esté más en el bloqueo del miedo o de la inseguridad o que tal vez esto no es lo que yo debería hacer. Entonces es que te des la confianza de que lo que tú estás queriendo hacer es lo que necesitas. En eso identificar el miedo siempre es importante eso, ¿no? ¿A qué le tenemos miedo? Cuando le decimos tenemos miedo a enfermar, ¿pero por qué? Porque nos dejen solos, porque nos duela. Le tenemos miedo a la muerte, ¿por qué? Porque no sé qué habrá, porque me toca sola, porque es oscuro. Si le tengo miedo a la escasez, ¿por qué? Porque no voy a tener comida, porque me voy a morir. O sea, siempre el último miedo es a morir, pero cuando decimos tengo miedo, tenemos que saber exactamente a qué le tenemos miedo. Si es a morir, ¿qué es lo que nos da miedo de morir? Eso es importante verlo siempre. Bueno, pues muchas gracias a cada uno. Ángela nos dice muchas gracias, lindos seres, los abrazos Gina y Germán, son muy generosos en compartir su tiempo y su valiosa información. Yo quedé muy motivada. Gracias, Ángela. Melec, muchas gracias por compartir el conocimiento. Nubia León, muchas gracias, Gina y Germán. Feliz noche. Un abrazo, Nubia. Melissa Sánchez, muchas gracias por este momento tan enriquecedor. Yo deseo la info para organizarse. Bienvenida, con mucho gusto, Melissa. Astrid, gracias, un abrazo cariñoso. También un abrazo para ti.
Nina Rodríguez, gracias Gina y Germán por compartir y sembrar esa semilla que nos lleva a buscar para crecer. Mucho gusto y qué bueno que hayan sentido que así sea la primera vez que nos vemos, resonamos en lo que estamos compartiendo. Jimena Mota, muchas gracias por este compartir. Es importante seguir creciendo internamente, autoobservarse para llegar a ser la mejor versión de sí mismo. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Viviana. María Elena Botero, gracias por tanto amor con las personas. Cariño. Karen Melgarejo, muchas gracias. Un abrazo desde Bucaramanga. Me encantó verte, prima. Espero poder ir al pueblito Carcasí y compartir en esas buenas zonas de la naturaleza. Un gusto conocer y escuchar a Germán. Gracias y un abrazo. Bueno, gracias a todos. Así como vimos en esta masterclass, en este curso, abordaremos situaciones específicas de cómo las ha vivido cada uno, qué lo ha traído ahí, cuáles son los obstáculos y sobre todo cómo lo podemos resolver. Para que ya vivamos una vida más placentera, más desde el amor, reconociendo toda esa historia de dolor, pero que ya no necesitamos postergar más. Y es así como sanando nuestra propia vida, ayudamos a que todas estas situaciones que estamos viviendo sean más pacíficas, vivamos más desde el amor y traigamos más luz al mundo. Así que todos merecemos abundancia, riqueza, alegría, paz, bienestar y que ninguna cosa te limite. Si sentiste que te gusta, que te sientes conectado, que quieres conocer tu carta, que quieres estudiar, hay muchas maneras de hacerlo y de lograrlo. Ni que el dinero sea un obstáculo, ni el tiempo. Que te dispongas a transitar tu camino y a conocerte, porque es la única manera de resolver nuestra situación. Así que gracias a todos, gracias Viviana por tu presencia detrás de cámaras, gracias a todos esta red que nos permite conectarnos a nuestra red neuronal y a toda esta red de cables y de sistemas que nos permiten estar desde diferentes lugares. Gracias a todos y que tengan una feliz noche y buenos encuentros en adelante. Buenas noches. Que todos hubieran podido descargar el PDF y que lo sigan desarrollando. Gracias. Buenas noches. Felicidades. Chao. Chao, buenas noches. Chao, Astrid.